Hola y Dios bendiga. Bienvenidos a Cristo Blog nueva vez. Hoy vamos a tratar, vamos a seguir con Juzgando en Parábolas, Juzgando con Parábolas. Vamos a hacer el capítulo 10 de esta serie. Vamos, de hecho, a detenernos por un tiempecito de esta serie, luego la seguiremos, pero vamos a terminar por ahora con esta parte. Y el capítulo que vamos a ver hoy se trata sobre el buen samaritano. La historia del buen samaritano que muchos conocemos. Vamos a ver cómo esto, en esta parábola Jesús, cómo nos enseña sobre el asunto del juzgar mal y de el condenar a nuestro prójimo. Tener una mala opinión de él y un mal juicio del prójimo. Vamos a ver la razón, cuál es el motivo por el cual surge la parábola. El motivo es expresamente, lo encontramos en Lucas 10 y está en lo siguiente. Vamos a leer Lucas 10 a partir del verso 25 y dice, he aquí un intérprete de la ley y se levantó y dijo, para probar a Jesús, dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le dijo Jesús. Y él respondió, ¿cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que respondió. Entonces Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Esto le respondió Jesús. Pero él, es decir, el doctor de la ley, le pregunta ahora, le dice, queriendo justificarse a sí mismo, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, ¿quién es mi prójimo? ¿Cualquier persona es mi prójimo? Es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque sabemos que tanto los intérpretes de la ley o doctores de la ley como los sacerdotes y los fariseos, o sea, los principales religiosos de la época, eran muy dados a juzgar y a condenar a otros, no solamente por lo que hacían, sino también por lo que son. Es decir, por ejemplo, por su nacionalidad, por de qué pueblo provienen, por cuál es la creencia que tienen, cuál es su culto. Así que esto es lo que da lugar y da pie a la parábola. Bien, y la parábola tiene que ver con un samaritano. Vamos a leerla y vamos a ver cómo tiene que ver con esta pregunta del asunto de quién es mi prójimo. ¿Mm? Así que vamos a ver en el mismo capítulo 10 de Lucas, seguimos la misma secuencia. Entonces, a partir del verso 30, dice así. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, es decir, cuando ya se tenía que ir este samaritano, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Le pregunta entonces Jesús al doctor, al intérprete de la ley. Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué Jesús le da esta parábola? Bueno, resulta que los escribas, los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, como los fariseos, eran muy dados a juzgar a las personas, como digo, no solamente por lo que hacían, sino por lo que son. Por ejemplo, como decía en otros capítulos, por ser publicano. En este caso, Jesús utiliza la imagen de un samaritano. ¿Por qué utiliza la imagen de un samaritano? Porque ellos consideraban a los samaritanos como impuros.
Ese era el juicio que ellos tenían, de hecho, de los samaritanos, que eran personas impuras. Tenían altercados con ellos, por ejemplo, porque ellos tenían un lugar de adoración y decían que se debería de adorar en su monte y no en el monte de Jerusalén. Es decir, tenían una diferencia religiosa y los trataban como que eran un pueblo ajeno, como que eran una nación ajena, como que eran impuros, es decir, pecadores e impuros en esencia. Así les trataban. Entonces, es el tipo de juicio, es el segundo tipo de juicio del que hemos estado hablando, vuelvo y repito, que no es solamente por lo que hacen, sino por lo que son, por su condición, por su nacionalidad, por su religión, es decir, por su color de piel, etcétera. En eso también se incurre en un juicio errado. ¿Por qué? Porque es un juicio para mal por la condición de la otra persona. Entonces, por eso se supone aquí en la imagen a este samaritano y lo pone en una situación en la cual no le queda más a él que decir que él fue el que hizo bien, es decir, él fue el que obró de manera correcta con la persona que estaba herida, que encontró en el camino dentro de la historia de la parábola. Y al mismo tiempo pone allí que hay un sacerdote y un levita, es decir, personas que se supone que él consideraría que sí son personas puras por su naturaleza, porque son sacerdotes del pueblo de Israel o levitas de la línea de los levitas del pueblo de Israel. Personas que deberían de ser consideradas puras, sin embargo, son las que no están obrando con misericordia acerca de aquel que necesita la ayuda. Entonces Jesús le plantea este caso hipotético para mostrarle que realmente enjuiciar de manera negativa a alguien simplemente porque es de un pueblo o porque tiene, como decía, una religión o una condición, está mal. De hecho, Jesús viene enseñando que en sentido general, tener un juicio negativo sobre otros está mal. Entonces, esta historia del buen samaritano nos sirve mucho para aprender muchas cosas. Pero lo que estamos viendo aquí es el motivo y la razón por la cual Jesús está dando la parábola. Y el motivo y la razón es para ilustrar esto, para ilustrar que no debemos de juzgar ni por condición ni por acto a los demás para mal, sino que debemos de juzgar con justo juicio, como Él de hecho nos ha enseñado. Entonces, vamos a recordar lo que dice en Primera de Juan 4, 20 al 21, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, podemos ponerle también aquí prójimo, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Es decir, una persona que, por ejemplo, que es sacerdote y dice que ama a Dios, pero incurre, digamos, en lo que este sacerdote hipotético en la historia, porque recordemos que las parábolas son casos mayormente hipotéticos que se utilizan para poder juzgar comportamientos y no a personas reales necesariamente, sino para poder inquirir sobre esos pensamientos y profundizar en ellos, esos pensamientos, esas actitudes y incluso eso mismo, el mismo juicio que de lo que estamos hablando. Bien, continuamos. Entonces, también vemos en Mateo 5, 43 al 45 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. De alguna manera, los samaritanos, en el sentido religioso y en otro sentido, eran considerados enemigos de los líderes religiosos y también en otros sentidos de los judíos. ¿Mm? Tener, digamos, esa animadversión, no querer ni siquiera entrar en una mesa o entrar en una habitación donde ellos están. Es decir, era una animosidad muy fuerte la que había desde los judíos hacia los samaritanos. Bien, entonces, aquí dice, tal vez cuando dice a tu enemigo, también podemos traspasarlo a decir al enemigo de tu pueblo, al que tu pueblo considera enemigo. Bien, ámalo, es lo que está diciendo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es decir, en este caso, le está diciendo que incluso a los que te aborrecen, debes de hacerles el bien. A los que te persiguen, debes de orar por ellos. Estas son las enseñanzas de Jesús. Es la manera como Jesús nos dice que consideremos a los demás. Seguimos leyendo y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Y aquí nos está, digamos, de alguna manera demostrando o mostrando más bien que de hecho Dios actúa así, que Dios actúa haciéndole el bien
tanto a buenos como a malos, a justos y a injustos por igual. Hace salir su sol y hace llover sobre justos e injustos, para que nosotros seamos como Dios, como nuestro Padre, el Señor, que hace estas cosas, que nos hace bien tanto a nosotros como a ellos. Que seamos nosotros así, que también le hagamos bien incluso a los que nos persiguen. Porque cuando dicen nuestros enemigos, no es que nosotros seamos enemigos de ellos, es que tal vez nuestro pueblo es enemigo de ese pueblo o lo considera enemigo. Por ejemplo, cuando dos países están en guerra, a veces los que viven en un país consideran a los del otro sus enemigos. Entonces lo que dice, ama a tu enemigo, ama incluso al soldado, al que viene a ultrajarte, debes de amar. Es lo que está enseñando Jesús. Y ese amarle tiene, para que eso suceda, tiene que aprender a tener un juicio conforme al juicio de Cristo de los demás. ¿Sí? Se trata del amor al prójimo. En Lucas 6:35 también dice lo mismo, amad pues a vuestros enemigos. Y maneja el mismo concepto que acabamos de ver en Mateo. Vamos a repetir algunas de las paradojas jesuanas como siempre. Condenado, ¿quién es el que condena? Perdonado, ¿quién perdona? Juzgado, quien juzgado para mal, quien juzga para mal a los demás. Juzgado para bien, quien juzga para bien a los demás. Ciego, el que lo que ve, lo ve para condenar. Es decir, el que ve y ve para condenar. Yo le agregaría recordar la lección de específicamente esta parábola, que es que debemos de amar a los demás independiente de cuál sea su condición, al prójimo. Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús? Que debemos de amar a los extranjeros, que debemos de amar a los pobres, que debemos de amar a los ricos, a los que son de otro partido político, a los que invaden incluso nuestra tierra, deberíamos de amarles. A los que consideramos malhechores, debemos de amarles y tener un buen juicio sobre ellos. Y amarles como a nosotros mismos. Gracias por compartir hasta ahora lo que va de esta serie. Espero que esto nos sirva a todos de mucho, nos sirva de reflexión, nos sirva para ir interiorizando y entender qué es lo que Jesús ha querido decirnos, porque lo que hemos visto hasta ahora es que hay un mensaje muy claro de Jesús al respecto de esto. Y ese mensaje claro es que si vamos a juzgar a los demás, los juzguemos para bien, es decir, que les juzguemos como inocentes, que les juzguemos como sin culpa y que no debemos de condenar en ningún caso a los demás. Incluso aunque veamos cosas que no nos agradan, nos está enseñando que ver esas cosas que no nos agradan y juzgarlas para mal en sí es estar ciego, es decir, es como no ver. Y que ver en realidad es juzgar como Él juzga, cuando él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, es decir, juzgar para bien a los malos. Dios les bendiga mucho, nos vemos en algún otro video, en alguna otra presentación. Chao.